Tenemos que hablar de lo ocurrido el día de hoy, un día que ha sacudido al mundo, especialmente a los mercados financieros, y es el día de la liberación, como lo ha llamado Donald Trump, el día en el que Donald Trump anunció los aranceles que él planea implementar a prácticamente todo el mundo. Vamos a escuchar parte del discurso y el momento en el que él saca el tarjetón de los aranceles. Observen esto. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. If you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how A diferencia de lo que hizo Donald Trump en años anteriores de imponer aranceles, ya sea a una industria particular como la del acero o a un producto particular como las máquinas lavadoras en el año 2018, ahora Donald Trump ha decidido adoptar una postura más holística, donde él dice: vamos a tomar la totalidad de los costos incurridos en una compañía estadounidense para vender productos en otro país, vamos a tomar eso como un número y después la mitad de ese número va a ser el arancel que le vamos a aplicar. Entonces, en el caso de China, por ejemplo, Donald Trump aplica un nuevo arancel de 34%, esto por encima de 20% que ya existía, llevando el total a 54%. Y Donald Trump dice que una de las razones por las que lo hace no solo tiene que ver con las barreras económicas y los aranceles que China aplica a Estados Unidos, sino también con cosas como el factor de la manipulación económica y lo que eso significa desde el punto de vista de una competencia desleal comercial con Estados Unidos o cualquier otro país. China puede y en efecto tiene décadas manipulando a su antojo su moneda, utilizan el Banco Central para poder fijar diariamente el valor que debería tener su moneda, el yuan, acorde a los mercados internacionales, especialmente lo que tiene que ver con el dólar. Y de esa forma ellos pueden hacer cosas como que en cualquier momento que haya otro país que empiece a producir en una industria particular en la que China quiere mantenerse como la casa productora hegemónica del mundo, China lo que hace es que devalúa su moneda para volver más atractivas sus exportaciones y de esa forma le quita el oxígeno a la competencia. De la misma manera, si estamos hablando de una guerra de aranceles, China puede devaluar su moneda, haciendo que para otros países y otras compañías en otros países que están comprando productos chinos, por ejemplo, utilizando el dólar, lo puedan seguir haciendo a un precio similar al que estaban pagando antes de haber aplicado los aranceles Estados Unidos, por ejemplo. Y de esa forma, China mantiene nuevamente su hegemonía de ser la casa de exportación del mundo. Y al mismo tiempo, China está resguardando sus propios intereses nacionales por medio de hacer cosas como inyectar liquidez al mercado, mantener las tasas de interés bajas para desincentivar a los inversionistas de entrar a China y para mantener el precio de las importaciones altas en China, lo cual hace que durante los momentos en los que China está de forma estratégica devaluando su moneda, dentro de China los ciudadanos chinos están comprando principalmente productos hechos de compañías chinas nuevamente porque el costo de las importaciones habrá subido. Entonces China resguarda sus intereses nacionales y también resguarda sus intereses internacionales al mismo tiempo. Pero cuando Estados Unidos trata de hacer algo que siquiera se asemeje a lo que hace China, terrible, ¿cómo es posible? Eso no va a funcionar nunca. De la misma forma, en el caso de la Unión Europea, Donald Trump anuncia un arancel del 20%. La Unión Europea le impone a los países miembros de la Unión un arancel mínimo del 15% que tienen que cobrar. Pero una vez más lo hace Donald Trump y esto es terrible y atenta en contra del libre mercado. Y Donald Trump entendiendo que obviamente al corto plazo pues va a haber un daño económico para el ciudadano promedio, él hace este anuncio. Él dice que el plan de presupuesto del Senado le va a brindar las herramientas necesarias para lograr las prioridades compartidas, incluyendo ciertos recortes permanentes de impuestos que Donald Trump ha prometido van a ser de los recortes de impuestos más grandes que se ha visto en Estados Unidos, recortes de gastos, energía, inversiones históricas en defensa, frontera y mucho más. Donald Trump entendiendo que en efecto este tipo de medidas tienen un costo al corto plazo, va a estar también buscando de qué forma evitar que este daño sea uno muy grande para el ciudadano promedio estadounidense. Nuevamente, teniendo en cuenta que la razón por la que se tienen que tomar medidas tan drásticas como estas es porque el porvenir lo necesita, es porque el porvenir, el futuro, lo requiere. Inclusive, por ejemplo, en el país del que yo soy, Carlos Andrés Pérez no es santo de mi devoción en absoluto. Sin embargo, no se pueden discutir con los números. Carlos Andrés Pérez, en su segundo periodo presidencial, él cambia drásticamente su planteamiento de gobierno y él hace lo correcto en muchos campos.
no le dejaron hacerlo en muchos otros. ¿Por qué? Pues porque él inicia este proceso llamado el Gran Viraje o el paquetazo económico, y eso da cabida a una enorme protestas, ciclos de protestas, el llamado Caracazo en su contra. La oposición empieza a decir que esto es terrible, que Carlos Andrés Pérez estaba buscando empobrecer a toda la ciudadanía, pero miren, o sea, con los números no se pueden discutir. Cuando Carlos Andrés Pérez empieza estas medidas drásticas de, por ejemplo, ajustar los precios de los productos y de los servicios en Venezuela a lo que es la realidad y no a los subsidios gubernamentales. De la misma forma, Carlos Andrés Pérez, cuando inicia este segundo periodo presidencial en el 89, tiene niveles de inflación por encima del 80%, y para el último año lo había bajado al 31%. El índice de miseria, de estar en 75%, baja más de 30 puntos. Cuando se vende la idea de que cualquier recorte del gasto público significa que el gobierno en el momento quiere empobrecer a la gente, esos son típicamente los socialistas, son típicamente los izquierdistas.